Estamos listos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me espanté. Listísimos en tu programa Entre Charlas. Respiro porque creo que empecé un poquito acelerada. Está muy emocionada. Me ganó la prisa, me emocioné. Bienvenido a esta tarde de compartir con nosotros. Ya sabes que este horario hasta las 9 de la noche nos vamos de corridito para que disfrutes Fiat Radio. Y como son varios programas, señor, tenemos hoy un regalito. Un excelente concurso, excelente concurso. Ya leímos por ahí las bases, chequen las historias, va a ser, el premio está súper bueno, una masterclass con el señor Víctor Portela. Es un regalito para ustedes y toda la gente que nos sigue, nos comparte y nos ayuda a hacer todas esas acciones. Muchísimas gracias. Totalmente. Sí. Pues, ¿cómo ven si empezamos? Porque Vámonos. hoy Pero, sí, ¿cómo? Ya nada más decirlo del concurso, ya es todo lo que es van a que decir. ya No, está, es que pues ya es está, que al rato ya está en y las vamos historias, a ir. pero Ajá. miren, si quieren lo comentamos muy rápido. Las bases son, más bien, tienen que hacer 3 cosas para participar. Número 1, etiquetar a 3 personas en cualquiera de la programación, ya sea de nosotros, de Soy Construyendo Hacer, todos los programas participan. Comentar por qué etiquetaron a estas 3 personas en la parte de abajo. Eso es muy importante, Sí. porque nos encantaría saber por qué te interesa compartir este programa. Exacto. ¿Por qué Y estás justamente en esa? ese es como el punto importante, porque pues esto nos ayuda a nosotros a seguir mejorando la programación. Y el ¿no? contenido que les entregamos sobre todo, ¿no? Hacer esto un poquito más interactivo con ustedes, saber cuáles son las necesidades y abarcar en manera de lo posible, ¿no? Y Totalmente. número 3, darle like, compartir en la página de Facebook Fiat Consultoría, que esta es, creo que me parece que es el primer programa que estamos transmitiendo Sí, ya así es. directamente en la página de Fiat. Esto y en la página de Facebook, de YouTube, que estamos como Fiat TV. Pero el día de mañana se suben los programas, pero también denos like, compártanos en la Comenten. página. Eso son las bases y ya les dijimos el premio. Vámonos. Es una masterclass con el señor Víctor Portela. Y ahora sí, el tema de hoy está muy interesante. Creo que es de los temas padres de tener a mis papás en el programa. Y justamente es la relación entre padres e hijos, ¿no? Lo más padre de este programa es que estamos 2 generaciones, ¿no? Sí. Entonces, y es educaciones bien diferentes. Completamente diferentes. Justo Sí. era lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que o sea, tenemos situaciones muy particulares como hijos, cada uno de nosotros, el señor Víctor y la señora Graciela como padres, y nosotros, ¿no? Ahora como hijos, ya Sí. adultos, ya independientes. No sé, va a estar muy, muy interesante. Sí. Pues. Y lo que hicimos, o bueno, ¿cómo ven? Lo partimos como en 3 etapas. Creo que son 3 etapas importantes en las que vivimos como la relación entre padres e hijos. 1, la infancia. Número 2, la adolescencia. Y número 3, pues ya mayores, ¿no? La adultez. Infancia, adolescencia y la adultez. y la madurez, ¿no? Ajá. Exactamente. Y pues la parte de la infancia, básicamente nosotros como hijos, es lo que platicábamos, realmente no tienes claridad de cuál es el papel, cómo es la relación que yo debo de tener como hijo hacia mis padres, ¿no? Y comentamos algunos puntos, por ejemplo, la educación. La educación creo que es lo más importante de la infancia, ¿no? Porque es esta parte donde son tus primeros pasos, ¿no? Ahora sí, ahí ustedes como papás, pues tuvieron ese primer contacto con los hijos, ¿no? Claro. Nosotros decíamos que pues, sí hay como cosas que en el futuro van a mermar o florecer una buena relación de padres e hijos con una buena educación, ¿no? O sea, platicábamos que la educación pues viene en los valores que desde chico pues te tienen que inculcar, ¿no?
Eso es como lo que más o menos compartíamos sobre la infancia. Sobre la infancia, ¿no? También muy importante que los papás son una figura de autoridad, ¿no? Que lamentablemente hoy en día está muy marcado que los hijos son quienes mueven a los papás, ¿no? Es justamente. Y justo eso hablábamos, ¿no? Que muchas veces, o al menos en nuestro caso, en nuestra generación, en mi caso particular, ¿no? Porque él no, pero en mi caso muy particular, fue muy marcado y lo haces porque soy tu madre, ¿no? O soy tu padre. Y no había tema de debate, o sea, yo no podía decir, oye, pero no, o sea, es porque soy tu mamá y se acabó. Y muchas veces esto genera en nosotros como niños, pues esa parte de decir, ok, entonces lo que mamá diga es lo que se hace, yo me callo, no opino, y si mamá dice que no, es no, ¿no? Y justo decíamos esta parte de una autoridad impositiva, que realmente a la larga puede hacer mucho más daño que ayuda, ¿no? O que incluso hasta cierto punto fisura la relación madre-hijo, padre-hijo, ¿no? Otra cosa que yo le decía a Gabriel, no sabíamos cómo llamarlo, ¿no? Pero hablábamos de espacio, que muchas veces como en la infancia, pues como niño estás explorando, estás aprendiendo, estás enamorado de este mundo que se abre ante ti, ¿no? Experimentando y sobre todo somos muy curiosos como niños, ¿no? Muchas veces frenas ese desarrollo de decirle, no te ensucies, no esto, no corras, no brinques, ¿no? Y entonces el niño se queda como quieto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde me voy? Y que volvemos al mismo punto, ¿no? De esta relación, entonces se vuelve lo que mamá y papá digan es la ley, ¿no? Y ese es con los ojos con los que ves al principio el mundo, ¿no? Claro, porque... Ustedes en la parte padre, o sea, es que nosotros lo comentábamos, pues nosotros no somos padres, pero somos hijos. Y eso es algo que, pues muchas veces, pues en las pláticas, reuniones y demás, te sacan como si tú por no tener hijos no te metes en pláticas y es como de, oye, pues hermano, yo fui hijo, ¿no? O sea, y tú eres alguien, ¿no? Tuviste un papel, pero como padres la experiencia de los primeros pasos, pues ustedes tienen ahí como que justo lo están mencionando ustedes, ¿no? El niño es esa esponja, esa absorción de toda la información que existe, y en esa primera etapa hay mucha educación marcada con el no, sí. ¿no? O sea, no hagas esto, no puedes con aquello, estás chiquito, no, o sea, y en lugar de ocupar esa etapa, de alentar sus capacidades y sus Exacto. habilidades, las minimizamos, las detenemos, y entonces tú no porque estás pequeño, entonces se queda marcado el no, o tú no porque eres niña. Ajá. Sí. Ajá. Sí, totalmente, ¿no? Justo. Era lo que comentábamos, algo tan simple, ¿no? Como que un niño es sin filtros, llega y te dice, pues es que estás gordo, ¿no? O, ay mamá, ese señor está feo. Gordo, está feo, ¿no? Gordo y déjame. Y se sienta correcto, el gordo. Y decíamos como, muchas veces la reacción de la mamá es no seas grosero, ¿no? No es que el niño esté siendo grosero, el niño solamente está diciendo la verdad porque está viendo, él ve que la persona es fea o es gorda o es flaca o lo que quieras, pero al final el niño no está siendo grosero, la intención no es ofender a la persona. Así es. La diferencia entre descripción y opinión, ¿no? Exacto, no es una opinión, es una descripción. Y entonces, ¿qué sucede? Tú le dices al niño, no seas grosero, y el niño entiende, por decir la verdad estoy siendo grosero, y entonces empieza a evitar decir la verdad, y es donde nosotros les enseñamos a los niños a mentir, porque o a omitir la verdad o a no decirla. O en qué momento decirlo. Exacto, en vez de enseñar al niño cómo decir la verdad, ¿no? Sí, yo lidié con una hija, ahorita recordé muy puntualmente. Yo también recordé exactamente lo mismo que vas a decir. Con una hija en donde dice, es que esa señora huele feo. O sea, cállate, ven para acá. Arriba del transporte colectivo. Es que sí, de verdad, es ella la que huele mal. Y, o sea, trágame tierra, ¿estás de acuerdo? No, tráganos a los dos y porque la señora volteándola a ver con ojos de... Exacto, y tú como papá dices, ¿dónde me meto? Porque esta niña está reconociendo
una situación, Sí. porque no Está es haciendo un una juicio, observación. está haciendo una observación, porque no es un juicio, no es una crítica, porque su cabecita no tiene esa información. Sí. Fíjate, yo le decía a Are, o sea, los niños son ojetes, pero... Son claridosos. No, es que esa es tu opinión. Es que Exacto, es porque justo realmente lo que iba. solo dicen, Eso solo es justo hablan. lo que iba. Realmente, la gran mayoría de personas adultas comprendemos esa parte, o más bien, lo decimos así. Pero lo son justificamos. ojetes. Sí, justo, es que eso es justo lo que iba. O sea, realmente no es que sean ojetes, no es que sean malos los niños, no es que no tengan filtros o todo ese rollo. Como dice ella, realmente es que pues no se le ha comentado al niño porque no lo ha comprendido, que pues hay que tener un poquito de tacto para decir las verdades, pero también nosotros como el adulto, sí, porque sé lo que ibas a decir, como el adulto, pues debe de entender que pues también si estás gordo, hijo, estás gordo, o sea, te lo dice un niño o quien sea en el mundo, realmente no te quieres aceptar que, pues, oye, estoy ya un poco subidito de peso. Ya se me nota. La cuarentena está haciendo me tiene efecto. un poquito Ari ha estado chongo. cocinando muy bien. Sí. Entonces, O no. Con demasiado royal. O no. Con No demasiado estaba royal. cocinando, Sí, ya sí, se sí. están viendo Ya. las consecuencias, ya, ¿no? Justo. ya se volvieron chicos que son vegetarinos. Vegetarinos. Vegetarinos por la harina. El nuevo Vegetales y harina, concepto, sí. vegetales y harina, vegetarino es correcto. Pero sí, ¿no? Y es, A ver, aquí tengo como ahorita con esto que estás diciendo de los niños y todo, ¿qué tan real es que el niño realmente no tenga filtros y no tenga opiniones? O que nosotros somos una sociedad em, muy hipócrita. Porque sí. o sea, tú le dices, es que ahí viene tu tío el gordo, pero no le puedes decir. Pero no le digas al niño. Pero, ¿no? pero el niño no lo puede decir tío gordo, ¿no? Claro, Porque claro. entonces, Sí. ¿qué tanto Porque ya es una somos? falta de respeto. Porque nosotros mentimos sin ningún reparo, o sea, Sí, ¿no? o sea, si de verdad fuéramos Es como que esa es- ideología de pensar que algo nos va a pasar por mentir, No, y que lo dejáramos o que de lo hacer estás pero no lo educando en hacemos. valores. Lo estás Ajá. educando Se en supone que valores, lo se estás educando supone, en valores. pero tú también le dices, dile que no estoy. Ajá. Contesta el claro. teléfono y no. Justamente, ¿Sí? exacto, Sí. sí. No estoy. Exacto. Entonces, Que te Creo Que que, te- creo ajá. que dentro de eso el niño, pues la neta no tiene cómo saber en qué Ujú. momento Sí. si es lo correcto. Y digo, y yo lo pongo como ejemplo, y ahorita que está mi mamá aquí de testigo, porque me pasó con mi abuela, o sea, tocaron a la puerta y pues yo era un chamaco de tal vez, sí, en la primaria, ¿no? Entonces abro la puerta porque la tenía ahí luego, abro la puerta y pues hasta donde recuerdo era según un cobrador, ¿no? Porque lo primero que me dijo es, está tu mamá, pero mi mamá haciendo referencia a mi abuela, ¿no? Ujú. Entonces, pues abro la puerta y volteo hacia donde estaba mi abuela, que estaba en la cocina, y pues mi abuela haciéndome así de... Entonces, Dile que no. pues yo volteo y le digo, pues dice mi mamá que no está. O sea, pues es que es lo que me está diciendo. Sí, ¿No? claro. Entonces, pues dice que no está, y entonces, obvio, mi abuela escucha toda esa conversación y se acerca y así, y además me agarró así de los cabellos, ya saben, bueno, en ese tiempo sí tenía. Sí, justo estaba Te pensando. Sí tenía Según los cabello. pelos del pecho o algo Los de así. aquí. Oye, No, estaba sí tenía. pequeño. Estaba chico, sí tenía. Y además del apretón y jalón de greñas, o sea, fue el culparme a mí. El decir, ay, Sí. ya sabe cómo son los niños, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo son los niños? ¿Son mentirosos? ¿Cómo son los niños? ¿Son hipócritas? ¿Cómo son los niños? No y yo- hacen caso, no obedecen. No obedecen. Ya exacto. sabes cómo son los niños, no obedecen cuando le Entiendo digo que que mienta. tal vez pues no tenía en ese momento, y qué sé yo, hoy como adulto digo, sácala, igual tenía un conflicto y la vergüenza de tener que decir, oiga, venga la próxima semana Sí. porque no tengo, Sí, ¿no? exacto. O sea, la responsabilidad de Pero saber, ¿no? De Es decir. ahí donde está el Pero ya lo entiendes como limitante. adulto. Sí, donde está el limitante, porque lo mismo pasa y ahorita los comentarios que vamos haciendo. Pero ¿qué pasa cuando le dices, el niño quiere un dulce? Y tú le dices, no, porque no hay dinero. Sí. Sí. Y entonces ya el niño se acostumbra a esa educación en donde le dices, no porque no hay dinero, él dice, quiere algo, se le antoja algo, y él Sí. se pregunta en su cabecita, Tengo. ¿no hay dinero? O sea, hoy Y sí. tal vez ni siquiera sea, sabe Claro, qué es claro. eso, ¿no? No, y pues Sí, el niño sí. pues nomás entiende. Yo quiero un dulce, ¿el dinero qué? Exacto. Sí. Sí. Pero es ahí donde desde padre
se empieza a mermar la relación porque tú como hijo, como Víctor, pues ¿qué ves? Pues me están regañando por decir la verdad, Claro. ¿no? Y más allá de decir o no decir la verdad, ya hay un concepto agresivo de mamá. Sí. O sea, ya es como de, pues mamá pega. O sea, entonces hay cosas que puedo y que no puedo hacer, ¿no? Así o sea, es. porque a mí Bueno, me pegan. Bueno, creo que esto lo tengo que aclarar desde ahorita, porque estamos muy temprano en En el la programa, ¿no? conversación. Estamos a 16 minutos de haber Es comenzado que el programa. empecé a hablar. Es que- Y es creo fue que tengo que decir que primera cosa, no estamos atacando a los papás. No. Ninguno de Cero. nosotros que somos papás, y lo digo porque aquí enfrente de mí está mi primer hijo, Y te está escuchando. y me está tu escuchando mi madre, y mi abuela seguramente me va a oír. No estamos culpando a nadie. No quiero tampoco decir que no sabemos ser padres porque no exista la información. Claro que existe la información, solo que no la buscamos, pero no es un ataque contra los padres. Es simplemente poner en claro cómo nuestra ideología y cómo nuestra manera de llevar a cabo, de formar o de crear esa guía con los hijos es la que podríamos empezar a observar mejor para tener un mejor resultado. Pero sin embargo, no estamos como diciendo qué mal padre eres, ¿no? No. Y yo voy a decir una cosa. Dije que Solo una, lo dividimos en 3. Nada más vas a decir una. No, espérame. Bueno, voy a decir varias cosas. Lo dividimos en 3. Si ya pasaste la etapa de la infancia con el hijo, Ya. pues ya la pasaste. Sí. O sea, Como Como haya sea. sido, exacto. Haiga sido como haiga sido. como hay sido. Bueno, algo que Ya. sí es claro es que de verdad, y sí lo digo con todo el corazón, si tú como papá no traumaste a tu hijo, fallaste como padre. Fallaste como error. padre, ¿por qué? Porque es muy importante que exista algo que trabajar en la cabeza del chamaco. Claro. Es Porque algo... que Si no, ¿de qué vivimos tú y Deja yo? tú eso, Exactamente. deja tú eso, necesitas algo como adulto para echarle la culpa. Exacto, a tu Exacto. responsabilidad No, es que- Exacto. y tus ganas No es que de yo sea salir a la vida. responsable, no es que sea flojo, no, Sí. es que mi mamá me trajo a ver. Es que además también hay que quedar claro en algo. Regresen, Yo no muchachos. sé, dentro del proceso, Es que ya es lo después que- fue un juego ya saben que van avanzando los estudios y de repente se ponen de moda, o sea, de Sí. repente Sí. hubo moda en los chefs y ya todo el mundo quiere ser chef, así pasó con los arquitectos y así pasó con la psicología. Cuidado si dices barbería. No voy a Así decir nada de también. eso. No, pero sí pasó con la psicología. De repente la Sí. psicología se convirtió en un tema de moda. Sí. Y entonces de repente ya había esa preocupación porque nuestros hijos no estuvieran traumados. Hoy en día, no manchen, tenemos psicólogos de perros. No, calla, ya. No, No, entonces- y la generación entonces- de cristal que hay hoy en Ajá, día sí, también. O Sí, sea, entonces- que eso, mira, me gustaría que lo toquemos en algún Generación de- programa. En la generación Se nos de van a cristal. ofender todos los No me papás importa. cristal que hay el día de No hoy. me importa porque justamente ese temor a Oigan, decir. Yo creo que voy a cambiar eso que siempre hago, porque no había encontrado la palabra. Ya es que siempre ando jugando con es que no seas nena. Sí. Pero decía yo, es que Cristal. la palabra nena Sí, parece que voy en no. contra Sí, de la por mujer favor. y no. Y eso Y está no más- estoy en contra de la en mujer. generación Pero acabo de cristal es encontrar delicado. la palabra. O sea, Sí. no seas eres triste. cristal, Sí. ¿no? Es Sí, que sí. realmente ese temor a no decir las cosas porque alguien se vaya a ofender Sí. es lo que yo creo que ha hecho que nuestra Y sociedad empezamos con eso desde la niñez, vaya porque retrocediendo. un niño, nosotros somos los guías. Y yo creo Sí. que ahí es donde pasa este primer como Etapa o golpe filtro. de Ujú. comprensión. Casi siempre los padres están buscando ser amigo de los hijos, lo cual es la falla más grave que puedes tener. Que eso también lo tengo. En esta ok, no, etapa. pues, Estamos vámonos conforme hablando tú. No te adelantes, Vámonos, él lleva la vámonos minuta. conforme tu Sí, o sea, ¿cómo digo, se llama? Tu el programa. la programa. Venga, por favor. Pero justo, o sea, entonces la primera etapa de la infancia, pues realmente, como lo acabamos de notar, pues ustedes son los que llevan la batuta como padres. Son los que llevan el orden, las reglas, los límites, los valores y todo. Y como ya lo comentamos, pues a veces es ahí donde está el primer conflicto, ¿no? Y que es de suma importancia. O sea, es muy, muy importante que como papá lo que establezcas te sientas seguro. O Sí. sea, Sí. ya sabemos que nadie tiene aquí la verdad de Dios. O sea, Y estamos se vale, en esa ¿sabes y qué? se vale. Se vale equivocarse. Se vale equivocarse. Porque tal cual. ¿Por qué así, no? Así como lo estamos diciendo, Porque no se valdría. sí, es que exacto, así como lo estamos diciendo,
Ya hay un quiero aprender, quiero conocer, quiero esto, y vas leyendo, vas conociendo, viendo videos, podcasts, libros, radio, que te nutren como Sí. persona, como papá, como para relaciones, y es un conocimiento que no tenías en su momento. Lo que tú tenías era la educación de tu padre, de tu padre, de tu padre, así, ¿no? Generaciones atrás. Generaciones atrás. Y por ejemplo, México es un país muy machista, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Y qué es la educación que tú pasas? El mismo machismo, ¿no? Y que lo pasan las mujeres. No me voy a meter en ese tema, pero justamente... No va a entrar. Sí, no. No andaremos en ese tema. Justamente es ahí donde se vale equivocarse y se vale en la etapa que es lo que comentaba, en la etapa que si ya pasaste la infancia del niño y ya pasaste de infancia como joven, como hijo, pues ya supéralo, ¿no? Y pasa a lo que sigue, ¿no? Y se vale corregir, que es lo Eso importante, sí. ¿No? Eso en la Y etapa... yo creo que estamos hablando antes de la adolescencia, ¿sí? Sí, Que son justamente. nuestros primeros años, ¿no? Sí. De que nace el niño, está recibiendo información, hasta los 12 años más o menos está ahí en tu cuadernito. Sí. Ok, más o menos. Ahí en No la- edades, Ok. pero hay más o menos. Más Pero o todos menos. comprendemos Un preadolescente, preadolescencia, ¿no? un preadolescente hasta los 12 Primaria. años. Primaria. Se vale que nosotros como papás lleguemos a un momento en donde me sincere con el hijo y te diga, no tenía la información y hoy lo quiero hacer de esta manera. Lo hice de esta forma y quizá no fue lo más adecuado, pero ahora tengo esta información y vamos a modificar. Pero mira, Exacto. esa es una excelente entrada para la etapa De de la adolescencia. Porque justo, que es lo que comentábamos, cuando ya eres adolescente, ya tienes un poquito más idea de cómo van las cosas. Ya empiezas a formar tu opinión del Tu propio mundo, criterio, ¿no? O sea, exacto. Y si ya empiezas papá y a tener mamá- este discernimiento de ver, de observar, de, ok, esto puede pasar, esto o esta otra cosa, yo no pienso esto, ¿no? O sea, ya te empiezan a surgir esas dudas de si es lo que crees, si es lo que no crees, si debe de ser así, si no debe de ser así, ¿no? Y mira, y estupendo, o sea, en esa edad justo, si papá y mamá se sientan y te dicen, oye, chaparro, fíjate que lamento X o Y situación, yo como hijo, digo, no viví nunca una situación Así. traumante donde se sentaran a hablar conmigo al respecto. Pero viviste una separación de tus padres. Pero es justo a lo que iba, o sea, en mi etapa de la adolescencia fue justamente donde yo empecé a entender cómo iba a funcionar el sistema, cómo iba a ser de, ok, pues me toca fines con papá, me toca el resto de los días con mi mamá y demás, y empiezas a comprender cómo va a funcionar ahora la vida, ¿no? Ujú. Si en su momento, que no pasó, cabe aclararlo, que se hubieran sentado a decirnos, oigan, así va a estar el asunto, como hijo, yo creo que, o sea, hubiera sido de mayor, pues hubiera comprendido más rápido las cosas si eso hubiera pasado. Y creo que hubiéramos llegado al punto que tenemos hoy en día de relación más rápido. Entonces, creo yo que el momento de decir, oye, hijo, sabes que discúlpame por X o Y situación que vivimos. No tenía la información que tengo hoy, ¿no? Ni la madurez también, porque Exacto. Y no es un borrón y cuenta nueva, es un ya pasó, renovemos la historia. Vamos a hacer las cosas. Bueno, yo la verdad lo hice porque quería que dijeras, ahí viene el fin de semana chido. Porque los demás día te la vas a hacer mal. Anda pues, anda pues. Pero fíjate, Y lo batían fíjate cómo lo viviste tú, ¿no? O sea, la separación de tus papás, que a la fecha lo hemos comentado, no te dejó traumado, no hay un trauma, simplemente cuando... Pero alguien de nosotros dos, o sea, de yo y mi hermana, sí lo fue traumante, ¿no? Pero fíjate, es que es natural, ¿no? También. Es que, o sea, sí, es una... Porque a mí me pasó también, o sea, mis papás también se separaron un tiempo, no fueron años, no fue mucho tiempo, pero al final hubo esa separación y aparte separación donde yo no supe nada de mi papá, o sea, mi papá desapareció literalmente del plano, ¿no? Y además fue mucho más fuerte porque yo era muy apegada a mi papá y papá me leía todas las noches y papá bajaba a jugar conmigo y papá, yo fui educada en casa, entonces papá venía y revisaba mis tareas y era como el director de la escuela.
y era muy apegada a papá. Entonces, ¿qué pasa? Que creo que no ha comentado que ya estudió Que en casa. lo acabo de comentar ahorita, que estudié en casa, ¿no? Entonces, justo cuando pasa esta situación que papá se va de casa, para mí se convierte en un ¿qué pasó? O sea, y mi mamá no se sentó, o sea, no se sentó como tal a hablarnos y decirnos, su papá y yo estamos pasando por una situación difícil, no. O sea, realmente mamá se sentó a hablar cómo íbamos a funcionar sin papá, ¿no? A nueva regla. Exacto, y no fue, y tampoco fue la gran cosa, simplemente fue, bueno, su papá no está, ¿saben qué? Yo tengo que ir, porque en ese momento teníamos un negocio de mariscos, yo tengo que ir a surtirme a la viga, tengo que regresar, por favor, a la mayor, ¿no? Sobre todo, Nelly, dale de desayunar a tus hermanas, haz esto, vamos a funcionar así. Y la vida siguió, ¿no? Claro. A la fecha no es algo que me haya traumado, pero son situaciones que te marcan y que te empiezan a hacer ver la vida de una manera distinta y que muchas veces, en mi caso, por ejemplo, en esta transición a la adolescencia, te vuelves más apegada o más callada o más hacia ciertos lineamientos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque entonces ves una ausencia de papá y entonces ves a mamá llorar y ves a mamá que necesita ayuda y en mi caso, ¿qué pasó? Tomas un rol que no te corresponde. Ok. ¿No? Entonces, ¿qué sucedió? Entonces Arely tiene que ser fuerte porque mamá está llorando y mamá necesita ayuda y no de una manera consciente ni de la manera en que mamá necesitaba ayuda, sino simplemente tratando de que la situación no afectara de una manera que rompiera a mi familia, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó? Tomas ese rol, no corresponde, ¿no? Y te transquiversa todo lo demás. Totalmente. Oye, yo quiero poner una pausa aquí. Sí. Momento. Gabriel, vámonos con el concurso, porque está bien interesante el programa y queremos que etiqueten. Sí, queremos que etiqueten. Aquí es momento. Es momento que si etiquetan esto te a sus está tres. pareciendo interesante, si esto está dejando... ¿Puedes un poco moverte? Sí, gracias. Esto te está pareciendo interesante, necesitamos que nos ayudes a compartir. Ya te explicamos que tenemos un concurso, el premio es una masterclass con el señor Portela en línea, cabe aclarar. Es el momento en donde vamos a etiquetar a alguien. Sí, les recuerdo rápido, por favor, venga. Las 3 bases. Venga las bases. Número 1, etiqueta a 3 personas en cualquiera de los programas del día de hoy. Comenta la intención que tienes al etiquetar a estas 3 personas. Y dale like y compartir aquí en la página de Facebook. Y te recordamos que en la de YouTube también estamos para que nos sigas, ¿vale? Así es. Lo importante es que le tengas like y que compartas la página de Facebook, ¿vale? Y que le pongas siguiendo para que te lleguen las notificaciones de los programas. Y ¿cuándo vamos a dar a conocer a los ganadores? ¿Cómo vamos a dar a conocer a los ganadores? Calma. ¿Cuándo vamos a dar a conocer a los ganadores? El día de mañana se sube en YouTube. El día de mañana sube. El día de mañana ya sabremos más o menos quiénes son los ganadores y en la próxima semana, el martes, una historia para que estén al pendiente de seguirnos en la página de Facebook. En una historia vamos a avisar quiénes son los ganadores. Ahí van a estar los ganadores. Nosotros nos vamos a poner en contacto para que nos den cierta información para que nosotros podamos compartirles el link de la masterclass, ¿vale? Y quiero decirte que no hay límite de ganadores. Ganan todos. Todos, los que lo hagan, todos van a ganar. Los que compartan, todos los que etiqueten a alguien. Eso es muy importante. Todos los que etiqueten a 3 de sus contactos pueden ser ganadores. Ni la rifa del avión presidencial estuvo tan buena. No. Vámonos pues. Ok, ahí está dado. Yo venga. que ya iba a decir algo hace rato. Sí. Ya se me olvidó, pero te quiero quedaste decir en pausa, algo. venga. Es que me quedaron en pausa. Fíjate que yo sí creo que estamos como en el proceso padres-hijos, de repente no tenemos como claridades, ¿no? No hay una claridad en cuál es el propósito de pareja ni un propósito de tener hijos. Entonces, al no tener propósito, somos como ¿Tienes muy... hijos porque se les se dio, ¿no? Se rompió el matrimonio. Alguien me dijo y además no sé dónde sacaron eso. Me dice, ay no, fue accidente. Y dice, sí, ajá. ¿Te caíste accidentalmente ahí? ¿Neta? O sea, no. sí. Entonces, creo que ya no podemos decir
que fue accidente. No fue un accidente. No fue un accidente. Sí. No me tropecé ahí. Exacto. Mamá, Eso es un accidente. Mamá, ¿ya entendiste que no puedo creerte? Abuelita, yo no sabía que lo decías, perdóname. Tampoco entré a la alberca y chispas, quedé embarazada. Exacto. Entré a un baño público, ¡zas! No, Oye, no. y ojo, tocando el tema, es importante esta charla con los hijos jóvenes, porque Justo. muchas veces, por ejemplo, por decir algo, o sea, no, casual. está mucho la desinformación. Siempre Y me hay balconeas, hay muchos niños que creen que por el beso ya te embarazaste. Mi abuela. O sea, ya Fuera de sí. cotorreo yo sí creía eso. Mi abuela sí. No. Bueno, Sí. Bueno, ok, pero a ver, mi amor, yo decía ¿a que mi qué abuela, edad? pero Arely lo Sí, que como a Sí, los 12, sí. 13, porque de verdad Ok. es que era un tema muy, muy tabú en mi familia, o sea, de verdad. Entonces, eso además, justo hablábamos de esta parte de... No lo puedo creer. no voy a decir nada. Es que para los que no saben mucho, ustedes ya me conocen, soy bien ñoña, pero además de verdad tuve una infancia muy, muy cuidada, o sea, muy cerrada también, ¿no? Se me quitó la televisión a los 6 años, tal vez. Nada de televisión. Mi manera de divertirme era bajar a jugar con mis amigos, jugar con mis hermanas, sobre todo porque mi mamá era súper fan de las relaciones de hermanos muy, muy unidas. Y era, si no sabes jugar con tu hermana, no sales con tus amigos. Entonces... Bueno, yo creo que aquí no podemos decir que eso sea bueno o malo, o correcto o incorrecto. Sí, no. Es un estilo y es una manera. Exacto, es una manera forma. y fue la manera en la que mi mamá Así me educó. Y yo a la fecha agradezco mucho el cuidado que ella tuvo, esta parte de encerrarnos en una burbuja, por así decirlo, pero sí había mucha desinformación. O sea, realmente sí hubo mucha desinformación en muchos temas muy variados, ¿no? Y justo llegamos a esta parte donde a los 12 años crees que puedes quedar embarazada por un beso, ¿no? Porque ni siquiera sabes cómo funciona un embarazo, porque aunque teníamos clase de biología, repito, en esta educación en casa, donde mi mamá nos enseñaba, que Sometía. ella tenía el control Es de la correcto, información. es correcto. Ahí llegamos a un punto importante. Sas. Según la historia, que ya saben que me tocan esos puntos. Sí. Pues te los dejamos Entonces, ese tema. El dato curioso de hoy El dato curioso de hoy es que históricamente, desde el proceso de los primeros clanes, digamos que estos primeros asociaciones de clanes se dieron cuenta de la gran importancia que era lo que ellos les decían a los niños, porque era exactamente lo que ellos hacían cuando crecían. Entonces se notó que, y fue la primera vez que el ser humano estuvo en verdad en contacto con el poder. Se dieron cuenta que el poder no era la agricultura, que el poder no era el dinero, que el poder no era conquistar otros lugares, sino que el poder era tener hijos para poder decirles, y estos a su vez iban a hacer lo que ya se les había dicho. Y eso es por lo cual el poder el día de hoy, hasta el día de hoy, no es ni el dinero, no es el poder económico, el poder es poder controlar a las masas. Ese es el juego. Entonces, cuando se dan cuenta, llevado eso a casa. Cuando se dan cuenta que si tú le dices a un hijo qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, entonces en realidad tienes la primera creación de la cristalización o el dogma de ideas. Y ahí surge esta parte que cada uno de nosotros tenemos en nuestras educaciones, en donde yo te digo algo a ti y ahora tú ya no lo vas a pensar, no lo vas a cuestionar y no lo vas a juzgar. Es un hecho. Se convierte en lo que llamamos hechos de la vida, ¿vale? Sí. Y es entonces cuando vamos creciendo, ¿no? Las sociedades van creciendo, se hace más grande todo este show y llega un momento en donde los dueños, o bueno, los líderes de los clanes se les hace súper chido poder controlar la información y entonces de repente la iglesia, los dogmas dicen no, presta y les quitan Ahora a los voy clanes el control y es entonces donde las religiones operan y lo siguen haciendo hasta el día de hoy de la misma manerita igualito, no ha cambiado nada en tener el control de la información. Eso es impresionante. Y después En este siglo
No, en olvídalo, en todos. ¿Por qué? Porque la religión tomó el control y ha sido la más cruel. Y estoy hablando de todas, no de una religión en específico, de todas. Después, los gobiernos se dan cuenta de este enorme poder y entonces les quitan y por eso se supone que hoy tenemos una educación laica, que en México, no existe. disculpen, eso no funciona, en México no es laico ni de broma, México es más mocho que los mismos mochos, o sea, neto y además malentendidísimo. México es una mezcla católica cristiana monstruosa. Un mix muy interesante. Rarísima. Muy. Metacristiana católica budista. Sí. O sea, es así súper bárbaramente loco. Pero los gobiernos se dieron cuenta, dijeron, les quitamos y ahora nosotros decimos. Cuando la ONU se genera y se da cuenta de eso, les quitó a todos eso, punto. Nosotros decimos qué decir, cómo lo decimos, exacto, cuándo, y ahí es donde está este proceso educativo que llamamos hoy, me están traumando mis papás. Por supuesto, que entonces está súper justificada la postura de esa mamá. Claro, O sea, en donde ella quería resguardar, exacto, y tener el control. ¿Por qué? Porque si te da un poquito de más información, ¿qué va a pasar? Se sale del huacal. Y mira hasta dónde se salió del huacal. Fúmbale. Oye, veniste hasta al compadre del diablo. Hasta el huacal de Tepozotlán. Vino a dar hasta el compadre del diablo. Y justo, nos preguntábamos, me preguntaba Gabriel, ¿a ti qué te hubiera gustado como hija, no? Como hija, ¿qué te hubiera gustado más aportar, no? Y qué te hubiera gustado también más recibir. ¿Por qué? Claro. Porque en una educación tan cuidada, tan controlada, la información que se me daba y la información que yo daba, que, sí. Gracias. Que realmente llegó un punto donde repites, no solo repites lo que mamá te está diciendo, ¿ok? ¿no? Sino que además se convierte en mamá tiene la razón y mamá no puedo tener secretos con mamá. Claro. No tengo mi espacio, no tengo privacidad, donde mamá tenía mi contraseña de Facebook. Bueno, en ese tiempo no era Facebook, había Messenger nada más. Ajá. Pero estaba todo como bueno, correo, ¿no? Mi celular no tenía contraseña ni huella. Y entonces, ¿qué sucede? Mamá está enterada de todo lo que hago y digo. ¿Qué sucede entonces? Tengo que vivir como mamá dice que tengo que vivir porque si no me genera un problema con mamá. Y estamos de acuerdo que eso es correcto para esa mamá. Sí, claro. Exacto, es correcto para esa mamá, pero ¿qué consecuencias trae a largo plazo? Que es justo porque es ahí lo que iba a tocar. Donde para mí, que repito, yo estoy muy agradecida con la educación de mamá, pero no necesariamente significa que estoy de acuerdo. Y es donde yo veo las consecuencias a largo plazo. ¿Por qué? Porque entonces yo no sabía lo que era privacidad. Yo era invasiva, no solo conmigo, con las personas que me rodeaban. Porque si yo no tenía privacidad, los demás no tienen. Se supone que así es, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Mi círculo social eran solo cristianos. Y cristianos que actúan de la misma manera que yo. Y de verdad se los prometo, yo vine a conocer el mundo con Gabriel, ¿no? O sea, que una familia loca, pobre. Era muy oye, no somos la mejor referencia. No, ya sé, también lo dice y sí, de repente, que hay un peso, es un peso fuerte. Sí. Pero justo, tuvimos algunos roces, porque ella me decía, pues es que mis amigos cristianos, y es como de, pues si no son gente de otro lado, o sea, somos es como si nuestros amigos bikers, ¿no? Ajá, justo. Nuestros amigos temazcaleros. Nuestros amigos temazcaleros y nuestros amigos bikers. Exacto. Son personas, ¿no? O sea, sí. Pero no, o sea, ¿por qué? Porque vienen bajo una filosofía completamente diferente y ese es el punto del cristianismo. El cristianismo a mí, o sea, nos enseñaba a vivir fuera de este mundo y literal vivíamos tan fuera de este mundo que no sabemos cómo funciona el mundo normal. En su mayoría, bueno, o más que nada los educados en casa, ¿no? Y que a muchos nos pasó que cuando salimos y conocimos el mundo fue como, ¡guau! Eso es otra cosa, ¿no? Pero es esta parte, justo, es muy importante, y lo comentábamos también la semana pasada, ¿no? No es, voy a ser tu amiga, como tu mamá no soy tu amiga, ¿por qué? Porque en esta etapa de adolescencia somos completamente yo. El mundo gira alrededor de mí. ¿Por qué? Porque adolecemos de eso.
necesitamos atención, creemos que todo el mundo nos quiere molestar, que nadie nos entiende, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo siempre... Conozco algunos adolescentes como de 40, Sí. algunos adolescentes de Pero 28. Es que no dan el cambio. Exacto, no se permite esta Voy a callar. transformación. Es que lo que ocurre es que yo no estoy de acuerdo en la adolescencia. Es un rollo completo y totalmente de un absurdo psicológico, Ujú. de un juego inventadísimo, porque los adolescentes entran a la adolescencia, como le llamamos, por la información que se les entregó antes. Exacto. O sea, el cambio hormonal... Los adolescentes adolecen por la información que se les entregó Claro, antes, claro. pero la adolescencia existe. Sí. Sí. El cambio bueno, hormonal. el cambio sí, hormonal. Ajá, o sea, el no proceso estoy de acuerdo en el natural. nombre. Es que no estoy de acuerdo en La el nombre. etiqueta La de etiqueta no es adolescente. adolescente, Ajá, porque sí. o sea, todos pasamos por un momento de cambio en donde nuestro cuerpo hormonalmente comienza a Está prepararse. sufriendo cambios. Está comenzando a prepararse para poder no solamente generar vida, porque eso es uno, Sí, claro, es es uno de los puntos, Sí. pero y que nosotros nos vamos como que mucho a eso, ¿no? Y sobre todo en etiqueta femenina, en donde, güey, ya te estás preparando para la menstruación y tus Para cambios ser hormonales, mamá. y ya como que todo se va hacia esa parte, Ajá. pero hay muchos otros cambios. Eso me parece que es de verdad súper, súper natural. Y que en un momento bioquímicamente esos cambios entre acidez y alcalinidad de estos jóvenes de repente se vuelven un caos, sí, pero no adolescente. O sea, eso para mí es exacto, así. No es un rollo. La adolescencia a nivel psicológico como tal se da porque naturalmente comienzan a ver las mentirotas que como adultos dijimos y empiezas a notar que el papá está jodiendo con que ten limpio tu cuarto, pero su cuarto del papá está hecho un desmadre, desastre, ¿no? Y que el papá sí dice vete a la chingada, pero tú no puedes decirlo porque acaba. Mira, Hoy el típico, ¿por qué me mientes? Espérate. Porque me enseñaste a mentir, ¿no? Te balconé a ti y ahora voy a balconear a mi papá. Ay, O sea, mi papá... me salgo de la cámara. Mi papá siempre Me gusta no ser la única. ¿Te quieres ganar 10 baros, hijo? Mi papá siempre nos regañaba por los trastes y mi papá jamás, del tiempo que yo vivía aquí, nunca lavó un plato. Hoy lava todos los días sí, los platos. Hoy Se no acabó. sé. ¿Qué es justo? Porque si me fue mi esclavo Kiki. Sí. Pero es justamente en esta parte de la adolescencia donde, que es lo que yo decía, tienes más apertura, o más que apertura, comprendes un poquito más cómo va a funcionar la relación de padres e hijos. Así es. Y es ahí donde todo esto que comentan no es que sea ni bueno ni malo, tiene sus consecuencias. Exacto. Para la relación de padres e hijos, normalmente son consecuencias negativas. Normalmente tenemos mala relación de padres e hijos. Sí. Normalmente, no todos. Claro. Porque también es ahí donde muchas familias se unen más, que es justamente que como hijo entiendes el papel de papá y pasas o juzgas que es, Casi siempre. ¿qué es lo que iba a decir? O sea, al final como hijo, nomás crees que lo hacen por joder. O sea, que no quiere que vaya a la fiesta a las 2 de la mañana porque está jodiendo nada más con eso. Pero es justo, ¿de dónde viene eso? Del típico está en la edad de la punzada. O sea, es que déjalo porque ahí... Qué chistoso. ¿No? Mi abuela decía de la punzada. Pero real, así no se educan. O sea, viene todo este peso de decir, está loco porque está en la edad de la punzada. Porque en lugar de decir, te estás atravesando por cambios que te vas a sentir en tu cuerpo y que tienes toda la razón. Y deseos que despiertan. Exacto. Ahí está la punzada. Y no es malo, es normal. O sea, es normal en Pero tu cuerpo. ¿qué pasaría si como papá te sientas a hablar y dices, te quitas la pena? Porque, o sea, te quitas la pena. Como hijo, viendo el otro lado, ¿qué pasa en la escuela? O sea, digo, ella fue escuela en casa, pero como hijo en una escuela tradicional. Ajá, exacto. A mi papá, por ejemplo, hasta la fecha, llego y lo saludo de beso. Siempre ha sido así. Hubo una ocasión en la vida donde mis amigos me decían, güey, saludas a tu papá de beso, ¿qué onda, no?
Y es este conflicto que tienes que dices, pues no, papá, ¿me puedes dar beso a la calle de al lado para antes de llegar a la escuela que Hasta no me que me vean? suba el coche, que nadie me... Y como hijo también, neta, te tienes que quitar la pena. Tu papá te va a faltar. Tu papá va a llegar a un punto donde no le vas a dar ese beso. Me voy a morir. Y vas a pensar, Tú también te vas a morir, ¿no? pude haberle dado ese beso que tanto quería mi papá que hiciera. Y que es ahí a donde iba con mi punto, que lo noté aquí, mayor comprensión de hijos a padres. O sea, y eso se forma en una confianza desde la niñez. Desde el momento uno, generar esta confianza es sumamente importante porque estas pláticas se pueden dar con la apertura de la confianza. Totalmente. Estoy muy de acuerdo que debe de haber límites, por supuesto Claro. que sí. Papá decía, o sea, no soy tu amigo. Y es muy cierto. En la primera etapa de tu vida. En la etapa no adolescente, puedes es ser lo que amigo, te iba a porque decir. necesitas Vamos a un- regresarnos un poco porque es la niñez, la adolescencia, no podemos ser amigos. Sí, Exacto. necesitas a alguien que te Que marque límites. va acompañando, ese papá Exacto. va acompañando y va marcando, Sí. es monitorear, Sí, Exacto. monitorear es la esta parte experiencia. de no pongas la mano en la lumbre porque te vas a quemar. Y no es un mito, es un hecho que te vas a quemar. O sea, no te estoy diciendo porque a mí me pasó, porque le pasó al vecino. No, te lo estoy diciendo porque es un hecho. Pones la mano en el fuego, te vas a quemar. Y que es ahí en donde los papás, un poco retomando a tu experiencia, a los papás nos da miedo tomar la responsabilidad y enseñarte a medir la consecuencia. Exacto. Por eso no te doy información, ¿sí? Es un hecho de que metes la mano al fuego, te vas a quemar. Es un hecho y no mides la consecuencia, no ves hasta dónde puede llegar tu consecuencia cuando tú vas a la escuela y nomás pasas por enfrente y no entras, canijo. O sea, por ¿Qué? ejemplo. ¿Sí? Exacto, O sea, exacto. si no te enseño a medir la consecuencia, a medir tu propia respuesta, hoy te diría, tendría este niño, tendría esa otra niña viviendo en mi casa. Exacto. Hoy son niños responsables. Y cada quien en Y su cada casa, quien, ¿no? sí, así ¿Qué? están aprendiendo. Ojo que es ahí donde iba, porque ya vi la hora. Nos Sí, quedan justo. Sí. como 10. Siempre nos pasamos. Y llega la parte madurez. Adulto. Llega la parte donde comprendes, donde ya Pero espérame, no puedes juzgar a tus padres. es que yo quería comentar algo justo, terminando nada más para cerrar lo de la adolescencia, que tiene mucha razón en lo que nos decía tu mamá, que es esta parte donde enseñas al niño la adolescencia y que yo lo considero pues como hasta los 10 y algo, 18 tal Sí, vez, ¿no? sí. 20. Enseñas 40 a y tantos hacer dices que hay al amigos. adolescente, a hacer a este joven responsable de sí mismo, donde le enseñas que sus acciones tienen consecuencias. Ay, qué bueno Ya que no puedes tenía un frenarte. punto ahí. Ya no puedes frenarte y decir, pidos, ¿no? No, otra vez. O sea, ya no, porque ya tienes una consecuencia. Ya estoy en la vida real. Pero En mi caso, también- espérame, porque en mi caso, por ejemplo, algo muy importante que sucedió fue que todas las niñas de mi círculo, bueno, no todas, pero algunas de las niñas de mi círculo social terminaron embarazadas. ¿Por qué? Número uno, nuestra educación cristiana era prohibido el sexo, prohibido hablar del sexo, prohibido hablar de tus cambios hormonales, prohibido hablar del deseo que sientes. ¿Qué sucede? Hollywood te lo va a enseñar de cualquier manera, ¿no? Entonces, y te da aparte información transgiversada, porque no es nos conocimos, princesa y príncipe, y vivimos felices para siempre. ¡No! Porque ¿qué sucede? Entonces las niñas terminaban embarazadas, las obligaban a casarse y entonces un matrimonio desastroso divorciándose a los 20 años, ¿no? Y para mí esta parte de no es tu amiga, mi mamá no es amiga en la adolescencia, o sea, es mi mentora. ¿Por qué? Me está enseñando a medir mis consecuencias y a aprender lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque ya puse la mano en el fuego y ya me quemé. Porque ya tengo yo una experiencia que me marca este límite. Pero eso también quería decir, también el hijo debe de tropezarse. Uh-huh. Y entiendo que como papás es difícil ver que tu hijo se está quemando la mano. Por supuesto que es difícil, pero diría la película de
la vida de mis mascotas 2. ¿Cuántas veces crees que mordió el cable de la luz? Solo una vez. ¿Por qué? Porque como seres humanos entiendes que el error va a existir. Y si lo tomas correctamente, pues ya te saltaste el error. Pero si no, no aprendes. Así También. Hay, Yo creo que creemos que la vida está llena de comales. Sí. Creo que pensamos Sí. que la vida está llena de estufas. Y sí. No, Y no. Ajá. Fíjate que- sí, tienes no, toda la es razón. así. Fíjate que ahí Cierto, cierto. en su comentario, creo que, y es algo que yo les he recomendado mucho a muchas mujeres en mi taller, a muchas mamás, yo les digo, como papás, necesitamos tener listo el botiquín emocional. ¿Por qué? Porque te estoy enseñando responsabilidad. Ve, experimenta, pruébate, mídete, respóndete, cuestiónate. Chécate. Chécate, sí. Mídete, O sea, chécate. todas los sinónimos, ¿sí? Y sé que vas a regresar en algún momento, porque O no. o no, O es sea, posible. porque es ahí donde entonces uno tiene que formar una buena relación. Porque ahorita mucha gente está peleado, mamás e hijos están peleados. Pero vas a papás e regresar, hijos. no me refiero, vas a regresar a vivir otra vez conmigo, a que te resuelva tu vida. No, vas a tener una regresar, relación. vas Pero a regresar ¿cuántas- a ese monitoreo. Y entonces, Sí. con lo que ¿Cuántas? hemos comentado, somos esa guía, ese compartir diferente. Sí. Es entrenador, Sí. ese Exacto, entrenamiento. exacto. Pero es aquí donde uno puede decir, ok, ya cometí el error, porque ¿cuántas familias se han peleado? ¿Cuántos se pelean? Dejan de verse. O sea, y ya no los se vuelven a ver. Ok, entiendo, se vale Sí, equivocarse. sí. Se las compro, por supuesto. Pero aquí es donde te das cuenta y dices, bueno, la relación tiene que cambiar. Porque mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá se va a morir. Y me voy a quedar con ese sentimiento, pudiendo tener una relación mucho más sana, mucho más responsable, cuidar a mis padres, que mis padres nos cuiden a nosotros. O sea, eso es, pues, este es un foco para decir, bueno, ok, O le sigo. exacto, entonces, que lo hemos comentado en Y los que también programas, se ¿hacia vale. dónde vas con tu relación? Exacto, también se vale tomar la decisión de ese alejamiento y No no es- nos volvemos a ver. Porque hay y ya. personas que no son sanas. Ujú. Así sean tu familia. Hay gente que no es sana y no es correcto tener la relación porque te está lastimando. Yo siento que en todo este proceso, que obviamente creo que vamos a tener que tener otro programa de Sí. estos, Sí, creo que sí. creo que el primer punto y el más grave de todos los puntos son las mentiras. Sí. Las ocultaciones. Sí, mentimos Sí. muchísimo. El omitir información. Mentir, tal cual. Sí. Porque a veces lo omitimos, pero en otras es mentira. O sea, en realidad generamos mentiras. Y nuestra historia está repletísima de una cantidad gigantesca de mentiras. Entonces, lo primero que te sugiero es deja de mentir. Ujú. Sí. Deja de mentirte a ti. O sea, observa tu realidad. Y cuando digo realidad, no estoy tratando de opinar de nada, sino observa la carga, la masa, la forma de energía en la cual tú te estás desenvolviendo, en donde tú estás percibiendo tu entorno y cómo estás creando tu entorno, para que después puedas dejarte de mentirle a tu entorno, ¿no? Así es. Exacto. Creo que ahorita es una súper oportunidad neto para dejar de mentirles a los niños, Sí. dejar de mentir a los chavos. Es más, ¿quieres finalizar tus mentiras con la última mentira? Dile a los niños que Santa Claus y los Reyes Magos se murieron de COVID, cabrón. ¿Por qué? Porque Santa Claus ya es viejito, güey. Ya, Vive en el ya, Polo ya, Norte, todo. le dio COVID al güey Ay, y se mi murió. vida. Y ya, o sea, dejemos de mentir. Le voy a porque- mandar una dosis de porque M&Ms. las mentiras generan una cantidad de estupidez en el cerebro tan grande porque te hacen creer cosas que son imposiblemente, que no hay opción y te la crees, pues dentro de la imposibilidad lo consideras como real. Y entonces dejemos de mentir, déjate de mentir tú y Sí. eso empieza a pasar a tus hijos. O Así sea, es. deja de mentir. Estas son las situaciones que tienes. No hay dos sopas. Hay cientos de miles de sopas. Claro. Todas Hay las muchísimas opciones. No puedes Sí. decir, mi hijo, en esta vida nada más hay dos. No, ni madres, hay Sí, de ¿no? miles. Y además, o sea, como papás, como ya lo comentamos, que son la guía y demás,
muchas veces es esta frustración de yo no fui tal o cual cosa. Entonces tú tienes que ser tal o cual cosa. Y es como, no. O a mí me pasó tal o cual cosa por andar metida en tal y tal cuestión Ajá, y justo. yo no quiero que te pase, ¿no? Y al final de cuentas es como, pues igual sí somos iguales, y igual y sí estamos cruzando el mismo camino, pero estoy tomando una decisión completamente diferente. O sea, mi papá y yo realmente somos, me lo ha dicho muchísimo él, es que estás metiendo las patas en el mismo lugar que yo. Y es como de, ok, pa, estoy Gabriel, ¿Cuál la compórtate. regué yo, güey? ¿Para qué madre la quiero? pero es que justo estoy pasando el mismo recorrido. ¿Cuántas veces mordió el cable? Una, ¿Ya lo mordió? pero, ¿Ya? pero justo eso, o sea, ve, Pero es que ahí ¿verdad? es Déjame donde... morderlo a mí. Espera. mira, esto es un algo real, ve, Sí. o sea, 28 años, sin hijos, vivo con mi mujer en libertad, sin No has mordido ese discusión. cable. Justo, es que, y esto Pero es justamente conste lo que que sí fue en la quería. misma situación con una niña Sí, religiosa y te Sí, casó, eso ¿eh? sí. Eso sí, hija. Eso Nos sí. quitaron los hábitos para Pero otras cosas. Es justo. Muy bien, hijo. Es justo el punto de la madurez. Sí. ¿Por qué? Porque yo no los juzgo, porque yo puedo escucharlos, puedo venirles a pedir su consejo, pero ¿cuántas veces he venido a casa a decirles, ¿saben qué? Está pasando esto y esto y esto, y quiero que me escuchen, no que me digan qué es lo que tengo que hacer. Eso, como hijo, es extremadamente sabroso llegar y saber que tengo el apapacho de papás y que sé que se quedan ustedes dos aquí platicando y que es un tema para ustedes y que dicen, no manches, es que debería de hacer tal o cual cosa. No, de hecho, Pero- es tema de análisis y después de algún curso. Sí. Sí, o sea, No, o sea, la Sí. verdad es que luego se hacemos eso. y es justamente eso lo valioso para en relación padres e hijos. Creo yo que eso es, digo, hasta con lo que quiero cerrar, porque hay libertad, porque ya ahora que Qué ya bueno no que ya dependo, quieres cerrar, Sí, porque porque ve, ya tenemos de Gabriel. hecho ya. muchos comentarios. que ya no dependo de ustedes económicamente, emocionalmente, donde ya puedo decir, oye, vamos a salir de viaje, háblales a mis papás y nos vamos como amigos. Claro. Sin perder el respeto. Yo te comentaba en la semana que tuvimos esta conversación, yo te decía, para mí, si eres mi amigo. ¿Por qué? Porque en mis relaciones de amistad hay respeto. Ah, porque No. tienes 28 años. O Y- sea. Porque ya es un adulto, Porque porque ya ya es independiente, porque ya no Lo que está... ocurre es que no podemos ser amigos no porque no quiera que seamos amigos, sino porque hay, Lo que ya hay tocamos. una... Tiene que haber una necesita autoridad. límite. No, y hay una, ¿cómo se llama? Un límite en edades en donde Jerarquía, una jerarquía. Un tus rango. amistades, un rango tus amistades están 10 años abajo o 10 años 5. arriba. Ah, ¿Cinco? 5. yo creo que sí. no. En cuestión de amistades como... Yo estoy en contra de eso. Yo estuve Bueno, no un poquito contra. más, ¿no? De años, tal vez 8 o 10 años, pero bueno, esto lo dicen obviamente los expertos en cuestión de vivencias, de experiencias, de cosas que se toman en ese proceso. Esa es la parte en donde en ese rango no podríamos como ser amigos en es ese que yo sentido. quiero ser mejor amigo de Bill Gates. Sin embargo, O sea, y Bill Gates me lleva mucho. sí, o sea. sin embargo, entiendo a lo que te refieres cuando dices una amistad, porque estás hablando de esa sensación entrañable, de esa parte profunda Sí. en donde dices, bueno, no solamente es mi padre, es ese superlativo que quieres generar. Pero pues vamos a los comentarios, mi querida Grace. Sí. Por favor, Creo rapidísimo. que fue bonito, cerramos así. Creo que en madurez puedes tener una muy buena relación con tus padres, con tus hijos. Si ya pasó la etapa, dale borrón y cuenta nueva o no. Aprendiste, sigue el caminar. Yo creo que tu Corrige. papá tiene razón, necesitamos otro programa justo para tratar ahora la parte adulta, porque es una parte que ya estamos experimentando y que sí nos gustaría compartir, porque tenemos puntos como muy padres de cómo llevamos ahora nuestras relaciones respectivas con nuestros papás como adultos. Con sus hijos, o sea. Y que creo que podría ayudarles no solo a los papás que nos ven, Claro. sino a los hijos sobre todo, porque muchas veces o sea, sobre todo en mi caso, ¿no? Conozco personas que culpan a sus papás de la calidad de vida que tienen hoy en día.
repito, con mis hermanas tuvimos la misma educación y cada una está viviendo una vida completa y totalmente diferente. Entonces, creo que sí me gustaría que hubiera como el próximo programa de lo mismo, relación padres-hijos, pero ahora adultos. Por supuesto, solo porque Arely lo pidió. Venga, la próxima semana, el próximo martes, platicando igualmente de esta relación padres e hijos. Rapidísimo, doy las gracias a todos los que se conectan, a esta familia de allá de San José. Pronto Rebe, su hija, el señor Francisco, le urge un temazcal allá en San José. Por supuesto que muy pronto ya estaremos por allá. Lupita Rico, muchas gracias por etiquetar, y te recuerdo las bases del concurso. Etiqueta y dinos por qué estás etiquetando. Claro, por supuesto que agradecemos mucho. Eli, wow, qué bueno que se conectó, porque mira, me estás recordando, quiero presentarles a todos ustedes a Eli. Ella es una gran pintora, tatuadora, Piper, y ya sabía la reacción, por eso lo hice, porque necesitamos Capitán Cavernícola e hijos, no pero ya hablé, porque ya hablé con Dana, y entonces vamos a hacer a la Capitana Cavernícola y a la hija. No, bueno. Entonces Eli, por favor, te lo estamos pidiendo. Ya te tardaste en enviarnos la propuesta. Recuerden, el concurso es todo el día de hoy, en todos los programas, no importa el programa que ustedes elijan, entre más comenten, muchas más probabilidades, más al tanto vamos a estar. Y la próxima semana les recordamos quiénes son los ganadores, ¿vale? Así es, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para mandarles el link y todo eso. Recuerden, todos ganan. Todos lo que lo hagan, van a ganar. Se van a llevar la masterclass con el señor Víctor Portela. Etiqueten, compartan, denle like, síganos en Facebook y ya. Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo martes en otro programa de Entre Charlas. No se despeguen, denme unos minutitos nada más en lo que cargo el siguiente programa para estar Desde la Mirada de tu Pareja con tu servidor y con Graciela Bonino. Así es que danos un poquito. Compartir. Nos despedimos. Muchas gracias. Adiós.